Bueno, buenas tardes, sí, se oye. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Márquez, soy el secretario del curso y voy a ser el moderador en la mesa redonda de esta tarde. A algunos ya os lo he dicho, pero lo repito a todos. La idea, sobre todo, de las mesas en los cursos del Escorial, las tardes en mesas redondas, es la participación, es que tengáis la oportunidad de preguntar y de dialogar. Entonces, bueno, yo voy a empezar primero presentando a las personas que tenemos hoy en la mesa redonda. Voy a empezar yo abriendo el fuego, haciéndoles una preguntita a cada uno. Y a continuación os voy a ceder la palabra a los demás, ¿de acuerdo? Con la idea de aprovechar que tenéis aquí a la gente que sabe y a la gente que os puede contar y os puede enseñar. Miguel Ángel Morcuende, que lo habéis visto esta mañana, director técnico del PEVOLCA durante la erupción. Una persona que espero que nos cuente mucho de la parte de gestión y dentro de lo que es el objetivo del curso, que es el papel de la ciencia y la tecnología, una persona que yo creo que jugó un papel en la mesa clave en esa llegada de la ciencia y de la tecnología y esa información que salía, llevarla hacia la gestión, y de eso le preguntaremos. Carmen López, directora del Observatorio Geofísico Central todavía, ¿no? A pesar de que ahora además es subdirectora de Geofísica del IGN. Bueno, supongo que casi todos que seguiríais en algún momento algo de la erupción de La Palma, pues otra cara conocida, porque también como portavoz del comité científico en muchas ocasiones. Y bueno, pues una persona que también en muchos momentos estuvo en los dos lados de la mesa, en la parte científica y en el comité director. Y el capitán Álvaro García Esteban, de la Unidad Militar de Emergencias del GIEMAT, del Grupo de Intervenciones Especiales, Grupo de Intervención en Emergencias Medioambientales y Tecnológicas. ¿Lo he dicho bien? Muy bien. El GIEMA fue una de las varias unidades de la UME que estuvo desplegada, pero en concreto ellos son los que están especializados en emergencias NBQ, nucleares, biológicas y químicas, y por tanto la parte tecnológica de ese seguimiento de la erupción, ellos tuvieron un papel fundamental, seguimiento de gases, etcétera, y en nuestro caso particular, y no puedo por menos que decirlo, en muchas ocasiones nuestros ángeles de la guarda en el campo, mientras estábamos acercándonos a las coladas a coger muestras, pues varias de nuestras muestras las cogió gente del GIEMA. En alguna ocasión, y estoy viendo por allí a uno del fondo, nos dijeron alejaros un poquito que estamos midiendo gases. Bueno, una parte importante de la operativa en el campo que yo creo que también nos van a contar una parte interesante de ese enlace entre la ciencia, la tecnología y la gestión de la emergencia. Empiezo abriendo fuego con Miguel Ángel, si te parece bien. Y la pregunta que tengo es si estoy bien informado, si no estoy equivocado, el PEVOLCA, el Plan de Emergencia Volcánica, es el único de los planes de emergencia que tiene un comité científico. Bueno, que yo sepa, que yo conozca en este momento, sí. Tú que has estado también al frente de otras emergencias naturales como incendios forestales, etcétera. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es esa diferencia de tener un comité científico? ¿Qué te aporta y qué problemas te crea? Bueno, me aporta prácticamente la vida en la emergencia. O sea, el comité científico, es algo que para mí ha sido como tener permanentemente detrás una serie de personas que en todo momento te están dando indicaciones precisas de qué se está moviendo y qué es lo que está funcionando anómalamente, o en este caso con la lógica de la emergencia, pero que nos va a generar una serie de problemas.
El comité científico es un acierto. Ya se movió en la experiencia del hierro, pero claro, la experiencia del hierro era un tema, como digo, totalmente distinto. Era una emergencia en el mar, no había una afección a ningún tipo de conurbación, entonces era otra historia totalmente distinta. Hoy en el periodo en el que se produjo la emergencia, la erupción, estábamos hablando de un montón de personas que están en el medio, que utiliza el volcán para hacer su campo de lavas. Entonces tenemos un problema grave y es un problema que, si quieres tener, digamos, todas las variables en la mano y jugar precisamente con ellas para hacer la vida a las personas mucho más fácil, y como ordena el PEVOLCA, para mantener a estas personas con vida y por lo tanto no tener víctimas, tener un comité científico es vital. Entonces, para mí es muy importante. Pero además es acercar la investigación a la vida real, que es también muy importante. Es decir, no solamente es que se demuestra que la ciencia es útil, sino que es que se está plasmando sobre una actuación de gestión de riesgos. Eso es vital. Entonces, saquen ustedes todas las conclusiones que quieran de esto, pero hay que seguir incidiendo y hay que seguir mejorando todo ese engarce. Yo lo decía esta mañana, o sea, yo por ejemplo con la UME y con otras organizaciones tengo mucha experiencia de trabajo a lo largo de distintos riesgos, de distintas emergencias. Pero era la primera vez que tenía un comité científico al lado, porque en incendios también, por ejemplo, tengo al Instituto Nacional de Meteorología, pero no lo tengo sentado a mi lado y dándome una información y además discutiendo las informaciones para tratar de acercar a la realidad de la gestión lo máximo posible de lo que se puede hacer o no hacer. Y eso lo da esa cercanía. Entonces, es vital para la buena gestión del PEVOLCA, es vital tener ese comité. Y es vital que también todos los miembros del comité también se conozcan. Eso sirvió, la emergencia del hierro sirvió, pero es que hacía 11 años, ¿no? 10 años. Claro, no es como en incendios forestales, que todos los años tenemos incendios y además en Canarias, por la propia estructura de islas, al final terminábamos yendo todos los técnicos a la isla y hay un conocimiento de muchos años. Pero creo que el PEVOLCA en este aspecto siembra por dónde tienen que ir las emergencias en el futuro. Es que no podemos obviar a nadie, y menos a los que tienen conocimientos que sirven absolutamente para esa gestión de la emergencia. Y por lo tanto creo que en Canarias, aunque somos bastante pioneros en esto, creo que tenemos que seguir marcando el paso, ¿no? Y lo decía también esta mañana, o sea, hay que seguir el paso mejorando la gestión, mejorando en la formación, mejorando en la información a la ciudadanía, mejorando en la formación a los medios que intervienen en la propia emergencia y persiguiendo ese objetivo de víctimas cero. ¿Pregunta? A ver si lo entiendo. Yo quiero hacer un comentario, bueno, no va a ser de Pepe Grillo, pero más o menos lo siguiente. Cuando Álvaro hablaba de si es el único plan de emergencia que tiene el comité científico, la respuesta es no, porque hay un plan estatal ante el riesgo volcánico que tiene un comité científico y que curiosamente no están ni las dos universidades públicas canarias ni el Instituto Volcanológico de Canarias. O sea, cuando se eleva la emergencia en riesgo volcánico a un nivel superior, nivel nacional, el plan estatal también tiene un comité científico, pero resulta ser con la peculiaridad
que no está integrado por todas las instituciones científicas que están en el PEVOLCA, lo cual es un error con letra mayúscula. Igual que cuando se baja la emergencia a otro nivel, que es el nivel 1 ahora mismo, los responsables de emergencia no tienen un comité asesor del PEIMPAL que no es un comité científico. Con lo cual hay cosas que tenemos que mejorar. Claro. ¿No? Porque estoy de acuerdo contigo que el comité científico es una herramienta clave para la gestión de una emergencia volcánica. Pero tenemos un problema. En un nivel superior ni un nivel inferior no está operativo el mismo comité científico. Y eso es un problema, un error. Pero tú te das cuenta que eso precisamente es un subproducto de esta gestión de la emergencia. Es decir, primero, los planes territoriales insulares no tienen comité científico de apoyo, pero es algo que ahora mismo el PEIMPAL está demostrando que hay una necesidad obvia de tener ese comité. Y el plan estatal no me preocupa tanto, porque realmente las emergencias donde se gestionan es en nivel 2. Me estoy refiriendo, en Canarias no van a pasar la emergencia a nivel 3, no se la van a pasar al Estado, y el único sitio donde vamos a tener problemas, y vamos a seguir teniendo problemas con volcanes, es en Canarias. Con lo cual, lo que me preocupa es que el PEIMPAL, el plan territorial insular de emergencia de protección civil de la isla de La Palma, el PEIMPAL, que ha sustituido al PEVOLCA cuando se bajó el nivel, no tenga ese mismo comité. Entre otras cosas porque el comité está encarrilado. Nos conocemos todos y además nos conocemos todos y nos podemos cabrear, pero nos lo disculpamos al día siguiente, ¿no? Todo esto funciona así, ¿no? Funciona de esta manera y nosotros hemos logrado que funcione así, todos. Yo creo que no, pero claro que lo permite, el plan. O sea, el plan estatal, claro que puede estar en nivel 3, pero ¿va a subir a nivel 3? Tú sabes que también en incendios forestales hay nivel 3. Yo no he visto, y son bastante más comunes, yo no he visto ningún nivel 3 en Canarias en incendios. O sea, ya. Sí. Bien. Bueno, esto es uno de los temas que, por ejemplo, ahora en octubre, si definitivamente la Academia Canaria de Seguridad pone en marcha unas jornadas para mejorar el PEVOLCA, yo creo que este es uno de los temas que también deberíamos sacar como conclusión para darle cuenta a la Dirección General de Protección Civil del Gobierno de España de la situación. Yo creo que esto es interesante. Y además, lo que abunda no daña. Aunque no pase nunca a nivel 3, lo que abunda no daña. Te agradezco mucho la intervención, Nemesio, porque me has pisado la siguiente pregunta, que era, perfecto, que era si consideraba que ese comité científico debía integrarse en algún otro plan. Creo que ya ha quedado suficientemente claro, con lo cual, perfecto, muchas gracias. Para la parte de la tecnología, la UME, el GIEDMA, antes nos comentaba el capitán Esteban, ellos están acostumbrados a enfrentarse a otro tipo de emergencias, en el cual la tecnología que ellos utilizan de medición de gases, etcétera, es muy útil, pero es la primera vez que se enfrentaban a una emergencia de este tipo. Yo lo que quería preguntarle, un poco enfocado en el tema del curso, es ¿cómo han visto de útil tanto los medios tecnológicos como la preparación que tenía la UME, que tenía el GIEDMA para abordar este tipo de emergencia diferente a la que están acostumbrados? Bueno, pues, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Como tú bien dices, el grupo en el cual yo estoy destinado se dedica sobre todo a los riesgos nucleares, radiológicos, biológicos y químicos, pero un riesgo químico siempre asociado a una industria que tiene que tener una legislación, tiene que tener unos planes de seguridad,
que nosotros estudiamos, entonces a la hora de realizar esa intervención ya tenemos una información concreta, una información sobre la que hemos trabajado, y a la hora de ese planeamiento, bueno, pues la intervención se hace de una manera mucho más sencilla. Sabemos, por ejemplo, qué cantidad de producto químico estamos hablando, si es inflamable, si no lo es, si es tóxico, si no lo es. Pero bueno, en este sentido, y a pesar de que sí que estábamos documentados, habíamos leído bibliografía y demás, sí es verdad que nos estábamos enfrentando a una emergencia a la que no estábamos acostumbrados. La UME se creó en el 2005, hemos hecho frente a muchas emergencias, pero ni mucho menos habíamos hecho frente a una erupción volcánica. Entonces, en este sentido, esa formación que teníamos previa o esa documentación sí que era bueno, pues, todo lo buena que podía ser, pero el trabajar en zona con la gente especializada, con los técnicos, con los científicos que llevaban años estudiando, que eran expertos en la materia, sí que nos ayudaba en nuestro día a día a entender esa emergencia, ir acomodando esa intervención, esos medios, qué detectores eran los más adecuados según qué fase de la erupción volcánica estuviéramos o según en qué zona estuviéramos, si era una zona de mayor altitud o menor altitud. La meteorología también influía mucho a la hora de medir esa concentración de gases. Pues toda esa tecnología y sobre todo esa mano derecha que teníamos con los científicos que trabajaban codo a codo con nosotros, pues nos ayudó mucho en la resolución de la emergencia, desde luego. Y hilando un poco esto, yo quería preguntarle a Carmen, porque bueno, me consta del comité científico, las instituciones que estáis en el comité científico, muchas de ellas teníais redes de vigilancia desplegadas, etcétera, pero sí que tengo cierta curiosidad, aunque algo hemos hablado entre bambalinas antes, en cómo era esa interacción con la información que a partir de su tecnología, de los observadores que tenía tanto la UME, etcétera, ¿cómo era esa intervención con el comité científico? Es decir, ¿esa información os llegaba también al comité científico y, bueno, cómo la podéis integrar con vuestra información? Pues, a ver, hay distintas fases. Hay una primera fase que es lo que es antes del inicio de la erupción, donde realmente no veíamos más que por los datos de observación, ¿no?, de estas redes de vigilancia. Allí todavía no había aparecido la UME ni los drones. Una vez que se inicia la erupción, todo lo que es la descripción de la erupción, la dinámica y el recubrimiento se conoce gracias a los vídeos que nos presentan por la mañana. En el comité científico pedimos al puesto de mando avanzado, a Miguel Ángel, que lo primero que tenían que hacer por la mañana era decirnos lo que nosotros no sabíamos, porque habíamos estado por la noche durmiendo, nos levantamos temprano, mirábamos nuestros propios datos, pero realmente no habíamos tenido una actualización. Entonces, lo primero que veíamos eran los vídeos, que era un conjugado, ¿no?, de algunas empresas, el IGME también, la información de la UME, también se subía mucho a un servidor que había de datos toda la información de descripción directa, y eso era lo que nos actualizaba, ¿no?, era el estado. Y luego lo que hacíamos era interpretar los datos de nuestras redes de vigilancia en base a esa dinámica actual, más toda la información que te venía a lo largo del día de todo el personal que estaba al pie de colada. Tú has estado, ha estado la UME, entonces, bueno, pues era una mezcla de datos de redes de vigilancia y datos personales que eran suministrados a la frecuencia en que se podían suministrar y que muchas veces se cogían en mitad de la noche, se ordenaban vuelos nocturnos con las cámaras térmicas, porque había variaciones en la dinámica muy rápida. Tú lo sabes, podía pasarse de velocidades de decenas de metros por segundo en los avances de los nuevos centros eruptivos, a coladas que casi se quedaban como congeladas, pero que luego podían volverse a poner en movimiento, desbordamientos laterales, de manera que realmente tanto la información a pie de erupción como la que se sacaba de las redes de vigilancia tenían que funcionar continuamente por todos los canales, y todo se tenía, digamos, que reducir a
a la interpretación y al pronóstico de lo que podía ocurrir en el futuro, que realmente era la parte más útil para las personas como Miguel Ángel, que tenían que ser responsables de la mitigación, porque no era tanto, el entendimiento y la interpretación eran primordial, pero lo primordial era de decirles cuál era el pronóstico y con qué probabilidad podía ocurrir, y si no, con qué incertidumbre lo conocías, que esos son los términos que nos costó más ajustar. Empezamos, digamos, de una manera muy matemática y luego empezamos a ajustar lo que es, esto son lo que dicen los datos y esto es la incertidumbre, porque lo tenías que interpretar en la base del conocimiento del fenómeno, y ahí es donde pues todos hemos estado aprendiendo a lo largo de esta erupción. ¿Quién se anima? ¿Curiosidades? Yo creo, la verdad, muchas cosas funcionaron muy bien, muchas cosas eran muy mejorables. Muy mejorado. Y esto lo sabe tanto la UME, al cual le tenemos un gran aprecio por la labor que hace, y lo sabéis, estamos involucrados en muchas cosas ustedes, pero la gestión de los peligros de los gases volcánicos, ahora, en este nivel de emergencia, y el nivel de emergencia es francamente mejorable. En relación, bueno, no voy a ahondar, pero eso era francamente mejorable. Muchas veces no había la comunicación que sería buena para hacer una mejor gestión de ese peligro, porque realmente a veces nos encontrábamos expertos en gases volcánicos que no podíamos hacer nuestro trabajo por decisiones que realmente podían ser muy discutibles. Claro. Es lógico que puedan ser discutibles. Lo que pasa es que la dirección de la emergencia tiene que tomar decisiones, y a veces cuando toma decisiones no corresponden con los deseos en este caso tuyo, pero también con otros, ¿no? No se trata de los deseos. Ya. Se trata que la gestión de un peligro tiene que tener una base científica. Sí, sí. Y los científicos son los que son. Sí, pero gracias a Dios los científicos están en el comité científico y no toman decisiones en materia de emergencia. Entonces, por eso lo que te quiero decir es eso, que efectivamente ha habido ocasiones, que además luego las hemos hablado, y hemos buscado cómo modificar protocolos, etcétera, precisamente para mejorar en la gestión de la emergencia, pero también en las facilidades para los técnicos y para los científicos. Pero es así, es que lo que ha dicho Carmen, que siempre dice cosas que son de remachar, que siempre está dando en el clavo, es que todos hemos estado aprendiendo en la emergencia. Entonces, claro, es así. Y aprender en la emergencia significa que todo lo que lo haces mal, pues lo tienes que mejorar. Eso es lo que estoy yo aportando. Sí. Yo lo sé, yo lo sé. Sí. Yo quería... Y ojo, resaltar el papel de la UME, Sí. que igual un papel importante. Sí. Lo que sí es verdad es que en ese término, en la gestión científica de los gases volcánicos, debería haber una mayor gestión científica. Yo quería resaltar que realmente ahora mismo, al final todavía no se ha acabado la emergencia, todavía está en nivel 1, pero ahora estamos preparados como nunca. Ahora realmente teníamos que plasmar toda esta experiencia, porque ojalá no nos toque a los mismos, ojalá cambie de generación, pero es que incluso detalles como los propios científicos, por lo menos el caso de mi institución, no tomábamos las medidas adecuadas, las EPIs adecuadas en el acercamiento al fenómeno. Luego te das cuenta que lo conoces y ya sabes lo que tienes que hacer. Como dice Nemesio, los que tienen experiencia saben cómo se tienen que acercar al fenómeno, pero al principio realmente no venía ningún libro, no venía en el PVolca, no había un manual que te daban cuando te sentabas en la mesa de comité científico. Y ahora mismo hay
incluso el lenguaje, que es súper interesante. Está la ciencia, está los que gestionan la emergencia, y hay un lenguaje intermedio que aprendimos a acercar, ¿verdad? Y luego ese lenguaje de cara a decirlo a la población, que también nos costó que no nos pillaran por ahí. Ahora mismo yo creo que hay una cantidad de conocimiento en la mesa que es muy buena ocasión para dejar escrito. Esto tiene que formar protocolos y tiene que formar, digamos, documentos para que el que venga no empiece un poco de cero, porque la emergencia de La Palma en relación al Hierro no tiene nada que ver, nada que ver. Y no es porque sea submarina solo, es que cuando entramos en la emergencia de La Palma encontramos una estructura hecha, que era el gobierno de Canarias con unas reglas, estaba el campo de fútbol con sus canastas, luego los jugadores a jugar, pero esa sensación de que estaban allí, que había un árbitro, que había dirección. Que había dirección. Exacto. Que había un lenguaje común que íbamos afinando y que estaba muy claro cuál era el objetivo. Quedó claro desde el primer día. Sí. Que era la mitigación. Exacto, clarísima. exacto. Y la ciencia estaba ahí, pero era la mitigación. De todas maneras, todo esto tenemos que ponernos todos tenemos que hacer esas jornadas que hablábamos antes, que la Dirección General de Seguridad Emergencial me han dicho que en octubre la Academia Canaria de Seguridad va a montar unas jornadas sobre esto. Yo ahora, cuando vuelva a Canarias, voy a tratar de hablar otra vez con ellos, precisamente para acelerar esto, y convendría que allí sacáramos unas conclusiones que mejoraran el PEVOLCA, que es manifiestamente mejorable, aunque sea de 2018, que mejorara protocolos en todos los ámbitos, y se crearan procedimientos. Se crearan procedimientos y, sobre todo, se recojan cosas que son muy novedosas. O sea, por ejemplo, todo el tema de animales es totalmente novedoso en la emergencia. Era algo que no se contemplaba y ahora mismo está contemplado, y yo creo que se ha hecho un trabajo muy interesante en esta materia también. Y luego se pueden recoger muchas más cosas para mejorar todo el entramado, tanto del comité científico como del comité de dirección. Que creo que se han hecho cosas interesantes porque en el comité de dirección se ha admitido también a gente, observadores, que tienen otras perspectivas distintas a las nuestras. Cuando digo nuestras me refiero a los vulcanólogos y a los técnicos en emergencias, y que también pueden aportar cosas. Y bueno, creo que el tema va por ahí. Sí. A pesar de que todos sabemos donde ha habido aciertos, donde no ha habido errores, hay una cosa que sí nos debemos sentir orgullosos todos. Jacopo Teoducci, que es un vulcanólogo de INGB de Roma, ustedes saben que con nosotros bajo el volcán estuvieron trabajando muchos científicos de fuera, dio alabanza de la gestión de esta erupción en su total, que no había visto nada igual, en el sentido de que no había visto que en INGB, si hay una crisis volcánica, se lo come todo INGB, no abre la puerta a científicos extranjeros. Nosotros logramos que muchísimos científicos extranjeros estuvieran y aportaron datos que llevamos al comité científico, pero también la gestión de la emergencia, o sea, el tema de la seguridad, cómo llevó la Guardia Civil, el tema, o sea, que de la misma cosa que de una cosa, digo la otra, o sea, que dimos muy bien la talla, pero indudablemente hay que mejorar cosas, ¿no? Hay que mejorar cosas porque esto va a seguir ocurriendo y la situación en el futuro será mucho más complicada. Muchas gracias, Nemesio. Sí, tengo esto que comenta Nemesio, también tengo que además apuntillarlo. Estoy de acuerdo con lo que dice, pero fíjense bien, los italianos son los que han dicho esto. Los italianos son gente con una enorme experiencia de vulcanología y gestión de emergencias. Entonces, cuando lo dicen los italianos, por algo será. Este es un tema importante. Y además, les digo, nosotros estuvimos con una serie de vulcanólogos italianos reunidos toda una tarde en el puesto de mando avanzado. Y creo que esto aporta, además, nuevas experiencias
a lo que es el PVOLCA. Y luego tengo que decir que igual que en otros organismos hay gente muy buena, en Involcán hay un tío, Luca, que es un tío muy interesante, ¿eh? O sea, un tío que hay que tenerlo siempre cerca en emergencias, ¿eh? Y ustedes lo conocen mejor que yo, porque es vulcanólogo, ¿eh? Entonces, todos estos temas son muy interesantes, y para alguien que proviene del campo de la emergencia como yo, que no soy geólogo ni vulcanólogo, es que yo he aprendido un montón, ¿eh? En todo esto. Estamos aprendiendo, que eso es lo mejor. Aprender es lo mejor del mundo. Es una obligación. Sí, yo en ese sentido, y desde la experiencia nuestra, yo ahora aportando nuestro visión como científicos, pero que no estamos en el comité científico, se pasó por muchas fases diferentes en la erupción, en esa interacción entre los científicos que no estábamos en el comité y el comité. Me imagino que, sin que sea peyorativo, en gran parte por improvisación, sobre todo en los momentos iniciales. Pero bueno, me gustaría un poco lanzar la pregunta, sobre todo a Miguel Ángel y a Carmen, si se ha reflexionado sobre esto y si habéis reflexionado en cómo, ya que el curso va sobre el papel de la ciencia y la tecnología, en cómo, hasta qué punto los científicos que llegamos de fuera a decir, oye, echamos una mano o en su momento estorbamos, si se puede mejorar los canales de comunicación entre toda la información que, como ha dicho muy bien Nemesio, expertos de todo el mundo que llegaron a La Palma llegaron, si esa información consideráis que llegó bien, qué se puede mejorar en ese sentido. Pues yo creo que la ciencia que fue muy útil fue la ciencia de aquellas instituciones que ya tenían previamente una relación con algunos de los del comité científico. Tú, vuestro centro, Nemesio trajo a toda la gente con los que ya colaboraba, sabía a quién traía. Tú, cuando traes y sientas en la mesa del comité científico o presentas material como hacíamos nosotros con tu trabajo integrado en nuestros informes, tienes una responsabilidad también, tienes que saber en quién confías. Yo creo que ahí ese es el tipo de ayuda que necesitas. Por supuesto, se puede mejorar mucho. Ahora yo veo que podíamos haber sacado mucho más, pero es el trabajo que tenemos que hacer para la próxima erupción, es fortalecer y robustecer todas esas relaciones con expertos nacionales y extranjeros para que puedas pedir pues un modelo de volumen emitido, un modelo de pronóstico de finalización, esos escenarios, ese modelado, pero tiene que ser en un clima de trabajo y colaboración previa. ¿Qué hacer con los científicos que venían a La Palma? Muchas veces no los conocías, muchas veces te pedían, Miguel Ángel nos ha pedido muchas veces, acompáñalos, y cogíamos y los acompañábamos. Algunas veces no volvías a saber ni qué hacían, otras veces tampoco se portaban debidamente o con el cuidado necesario. A veces era una responsabilidad. Hubo casos donde hubo gente que hubo que sacar de coladas porque iban realmente con demasiada imprudencia, sí. Pero bueno, lo que sí es verdad es que la ciencia avanza con datos empíricos, con datos reales, y es una erupción para todos. O sea, no es solamente para las instituciones que nos sentamos en el comité científico, también lo tengo claro. Pero yo creo que es algo que tendrá que regular el PVOLCA. Es un apartado que tiene que regular, el de colaboración. Pero es muy importante confiar en el que trabaja contigo. Es muy importante. Y luego te equivocarás o no te equivocarás, pero tienes que confiar. Sí, yo quería también apostillar un poquito, efectivamente. Nosotros, como comité de dirección y como responsables de la emergencia, todas las peticiones que teníamos de científicos las tratábamos de canalizar siempre a través de los distintos grupos. Esto es muy importante, pero todavía hay que hacerlo mejor.
es también hacer lo que dice Carmen, es decir, y lo que dice Nemesio, porque también Nemesio sabe de qué estoy hablando. Hay que canalizarlo a través de Instituto Geográfico Nacional, de Involcan, de Instituto Geológico y Minero de España, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, perfecto, pero tiene que haber algo más, porque cuando nosotros permitimos que alguien haga un trabajo, tiene que rendir beneficios, no solamente a la Universidad de Manchester, que no es el caso, que la Universidad de Manchester está trabajando con Involcan, pero también tiene que rendir beneficios a la gestión, al futuro de la gestión y al futuro de los planes. Eso es lo que quería apostillar. Y por ahí está Nemesio, que quiere hablar. Vamos a ver, hay una cosa muy importante. Uno de los aciertos de la dirección del PEVOLCA fue permitir que las distintas instituciones científicas del Comité Científico pudiéramos invitar, porque nosotros solos, y lo sabe Carmen, no hubiéramos podido. Y hay una cosa muy importante, a cualquier científico, bien sea del ámbito nacional, que también hicimos colaboraciones con la Universidad de Granada, el modelo en la tomografía sísmica 3D, 4D. Le abríamos la puerta, le poníamos una condición, que las observaciones que hicieran nos tenían que permitir presentarlas. De hecho, el primer identificación de generación de tubos volcánicos fue gracias a la colaboración de Sonia Calvary con imágenes satelitales termográficas. El primer dato del volumen del cono en la primera fue gracias a la gente de INGV de Roma. El primer dato, y cuando cambiamos de BI2 a BI3, fue gracias a una colaboración nuestra con la Universidad de Manchester. Y se puso ahí sobre la mesa. Y ahí estoy de acuerdo. O sea, el paso es que las colaboraciones de índole nacional, o sea, ya vendrá el tiempo de hacer los papers, pero ahí se metía toda esa información. Y nosotros poníamos esa máxima. Nosotros decíamos, ¿vienes a trabajar? Sí, pero vienes a colaborar con la emergencia. Si no, para tu casa. Mi pregunta era para Álvaro Esteban, que yo creo que todos los que estuvimos allí en el campo nos quedamos impresionados con la eficiencia de la UME, con lo bien que trabajabais. Y desde que comenzó la erupción, si había un grupo perfectamente organizado y que sabía todo lo que hacía, dónde estaban y qué pasaba, erais vosotros. Pero mi pregunta va de cara a, ahora que ha pasado la emergencia, si habéis considerado, o vuestros superiores, pero si se ha considerado que sois suficientes, que necesitáis más efectivos, que estáis preparados tanto en equipación, personal, etcétera, para hacer frente a este tipo de emergencias o peores que puede haber en el futuro, o esto ha servido para que para que se refuerce la idea de que sois un equipo muy necesario y que hay que reforzarlo, ¿no? Mira, pues te contesto con franqueza, espero que esto no lo vea mi teniente general. Nosotros, como decimos, los que nos dedicamos a los riegos NBQ, nos enfrentamos al enemigo invisible, ¿no? Y sobre todo en un escenario de guerra convencional, esto nadie lo veía. Esto nadie lo veía, hace unos años nadie lo veía. Desgraciadamente para la sociedad española y afortunadamente desde el punto de vista profesional, solamente profesional, hemos tenido un riesgo biológico, una pandemia, que ahí si no se decretó el nivel 3 de emergencia, ¿vale? Una emergencia nacional, no se va a decretar, como bien ha dicho Miguel Ángel, no se va a decretar nunca, jamás. Entonces, la gestión de las emergencias se va a quedar en un nivel 2, un nivel autonómico. De hecho, ahora mismo hemos tenido un incendio muy grande que ha afectado, se convirtió en el mismo, tanto en Zamora como en Cáceres, 2 comunidades autónomas. En principio podría decretarse un nivel 3, ya afecta a 2 comunidades autónomas y cada una ha gestionado su zona, el mismo incendio, por separado. O sea que hay un problema a nivel burocrático o de autoridades. Un nivel 3. No hay mando único.
Y eso provoca distintas formas de gestionar en una frontera que es artificial. Artificial, efectivamente. Y como te iba diciendo, bueno, pues esos riesgos se han hecho patentes. Hemos tenido un riesgo biológico, en la erupción de La Palma hemos tenido un riesgo químico. Espero y deseo que no tengamos un riesgo nuclear radiológico, porque ahí sí que la cantidad de bajas y los efectos persistentes a lo largo del tiempo pueden ser devastadores. Y bueno, ahí tenemos el ejemplo de Chernóbil, no tanto en Fukushima, pero sí en Chernóbil, donde los niveles de radiación siguen disparados, y eso depende también del periodo de decaimiento de los radioisótopos. Entonces se ha visto que ese personal técnico, ese personal especializado en este tipo de emergencias es necesario. A día de hoy te puedo decir que el grupo de intervención en riesgos tecnológicos y medioambientales de la UME son 140 personas. Yo creo que somos más que insuficientes para hacer frente a una emergencia, sobre todo a nivel nacional. En este caso era una emergencia a nivel autonómico y en un espacio, bueno, pues reducido, y los relevos sí que fueron bastante fluidos, el descanso de personal era el que tenía que ser. Entonces nuestro trabajo yo creo que se llevó a cabo de la mejor manera posible, pero es verdad que somos pocos. Sí es verdad que está previsto una potenciación de esas capacidades, sobre todo a raíz de, como te he comentado, de estas últimas emergencias que hemos venido sufriendo en los últimos años. Y sí que, afortunadamente, sí que a nivel de instrucción y formación yo creo que es la adecuada, y también los equipos de protección de los que disponemos son punteros. En el momento que cumplen los periodos de caducidad o los periodos que están estipulados de uso, se cambian, o sea que a la hora de que nosotros salgamos a una intervención sí que tenemos la certeza de que salimos con las máximas garantías. Eso sí es. Pero además es que os pueden pillar, sí, os pueden pillar dos emergencias simultáneas. ¿Qué habría pasado si hubiera sido, en vez de septiembre, en esta época, hubierais tenido incendios y La Palma? ¿Cómo habríais? O sea, que es que vosotros estáis en todas las emergencias, ¿no? Pues está, en teoría está. Está en teoría. Sí. Que vosotros estáis en todas las emergencias. Entonces tendríais que tener un número suficiente para que pudieran coincidir, porque una erupción puede ocurrir un incendio simultáneo. Sí, correcto. Entonces no es un dispositivo grande. No, es lo que dice Carmen es cierto. Somos alrededor de unos 3.500 efectivos, de los cuales no todos somos primeros intervinientes. Hay un elemento de mando y control, un cuartel general, como ha comentado Miguel Ángel esta mañana, y que el viernes explicaré yo un poquito más en profundidad. Y bueno, si es verdad que si simultanean emergencias, yo creo que la unidad militar de emergencias se queda corta, igual que, bueno, pues a nivel local o a nivel regional, lógicamente sus propios cuerpos de emergencias se pueden quedar cortos, ¿no? Eso ya es un nivel, está a nivel, yo creo, de decisión de, pues, gubernamentales, ¿no? de las autoridades, el priorizar, pues, las inversiones y a lo mejor potenciar más la inversión en el campo de las emergencias. Recuerdo también, para los que además se me ha olvidado esta mañana, porque claro, se olvidan cosas, no solo ha estado la UME del Ejército en la emergencia, ha estado también el Regimiento de Infantería Tenerife 49. Y se me olvida decirlo siempre, menos mal que hoy no había aquí nadie del Regimiento de Infantería Tenerife 49, porque me habían puesto verde. Entonces aprovecho para decirlo ahora. También hemos tenido personal de este regimiento que no son gente especialista en emergencias, pero han estado de apoyo y nos han servido también. Con lo cual significa que efectivamente la UME no tiene suficientes efectivos. Es así. Pero tampoco hay suficientes efectivos en el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo, Medio Ambiente y Emergencias, o no hay suficientes efectivos en los distintos comités. Esto es así, esto funciona así. Lo que pasa es que, por ejemplo, si tienes pocos efectivos de medio ambiente o de bomberos de la isla, puedes traer los de la otra isla y la formación es la misma, mientras que la formación específica de la UME
Eso es verdad, pero es que al final tú tienes un número de efectivos que responde a las exigencias de cada una de las administraciones. Entonces, claro, yo, por ejemplo, puedo mover sensibilidades en la administración donde estoy, pero es más complicado moverla en una que no estoy, y en el ejército no estoy. Aunque me gustaría a veces, por lo que he dicho esta mañana, por la envidia sana de la disciplina que tiene. Sí, ahora se lo paso por ahí. Ya como has mencionado la envidia, me he acordado de la envidia sana también, de otra cosa que quizás para esas jornadas que decís que va a haber en el otoño, pues sería interesante que los que vais a estar, a lo mejor saquéis también a relucir la diferencia. Bueno, no sé, yo notaba la diferencia de ver la equipación de cómo iba la UME a trabajar a determinadas zonas y cómo iban los científicos, que había veces que estabais los mismos, las mismas, en la misma zona, y era como si la UME jugase en la Champions y los investigadores en tercera regional, ¿no? Entonces quizás podría haber también en algún momento alguna partida presupuestaria destinada a equipaciones, no las de la UME, sino las que después de forma común los que estén haciendo recogida de datos para investigación también las puedan utilizar, ¿no? Yo no voy a añadir nada porque estoy totalmente de acuerdo. Yo quería preguntar sobre la emergencia, pero concretamente en el área aeronáutica, sobre cómo se llevó todo el tema de control del aeropuerto, de si hubo que desviar aviones y si eso entraba dentro de los planes que ya había establecidos del PEVOLCA o de la Administración y demás. Sí, bueno, el primer problema tampoco lo he podido comentar esta mañana porque no hay mucho tiempo, pero el primer problema es que un fenómeno de este tipo, y dependiendo siempre de los vientos dominantes, lo que hace es que te desvía todos los piroclastos, te los desvía hacia el lugar donde va el viento, fundamentalmente. Entonces, en cuanto teníamos un viento del suroeste o del oeste, pues es evidente que nos estaba desplazando estos gruesos, nos los estaba desplazando hacia el aeropuerto. Por lo tanto, dentro del plan está precisamente el director del aeropuerto, está, entre otras cosas, para recibir la información del comité de dirección en este aspecto y además tener todos los datos para, en caso de necesidad, cerrar el aeropuerto. Y de hecho, el aeropuerto de La Palma se cerró, el que lo sabe perfectamente Álvaro, que le tocó cogerse el barco por la noche, entre otras cosas porque es evidente que este tipo de material pues es muy abrasivo y termina destrozando las turbohélices y las hélices en general o las turbinas de cualquier avión que pretenda tomar tierra o salir de la zona. Entonces, evidentemente está dentro del comité de dirección y lo además está el centro de Toulouse, que informa permanentemente. ¿Cómo se llama el centro de Toulouse? Es el BAC de Toulouse. Eso es, el BAC de Toulouse informa permanentemente de cuál es la situación. Sí, claro, está regulado, pero por tráfico aéreo. En España es AENA y hay regulación a nivel de todos los países, ¿no? Entonces, cuando empieza la erupción, incluso cuando ya sabes si hay probabilidad de que empiece una erupción, que haya un centro eruptivo, tú emites una cosa que se llama bona y lo emites a través de ya unos protocolos que van a tráfico aéreo y ese aviso junto a los pronósticos de AEMET y los pronósticos que hacen en estos centros europeos a toda nuestra zona, incluyendo Canarias, nos toca Toulouse. Hay un centro allí donde tienen unos superordenadores y con los vientos que hay, el régimen de vientos, te hacen a 24, 72 horas los pronósticos de hacia dónde irían las partículas de ceniza en función de la información que le da, en este caso el IGN, continuamente de la altura de columna. Nuestra misión era dar la altura de columna y cada vez que había una variación sustancial, pues que pasaba de 3,5 kilómetros, que era el promedio, a 8 kilómetros, que fue un día el máximo, 7 y pico, o a 500 metros, o que no había columna. Entonces,
los pronósticos del modelo en función de la columna y en función de el régimen dominante de vientos, como ha dicho Miguel Ángel, regulaba unos avisos de apertura o cierre del espacio aéreo y de los aeropuertos. No solamente del aeropuerto, sino todos los canales de tráfico aéreo internacional tenían que reubicarse a pasillos que no pasaran por encima de La Palma. Se hacía diariamente, se hacía todas las mañanas, era obligatorio a primera hora de la mañana, y luego cada vez que había un cambio importante, pero realmente como los pronósticos se hacían a 24 y 72 horas, realmente cerraban con antelación al día siguiente e incluso 2 días en avance. De todas maneras, de forma preventiva, todas las aerolíneas que viajan a Canarias entran por el noroeste de Canarias, independientemente de lo que comunicara el Banco Cruz, todas las aerolíneas entraron por el este de Canarias. O sea, su trayectoria fue distinta, ¿sabes? Pero eso fue una decisión de las propias aerolíneas que viajaban. En vez de entrar por el noroeste de Canarias, entraron por el noreste de Canarias. O sea, que hubo una modificación del tráfico. Sí, es que, por ejemplo, Tenerife Sur también estaba afectado. Cuando teníamos vientos del oeste, Tenerife Sur también estaba afectado por la ceniza del volcán, o del noroeste. Teníamos Tenerife Sur, que es el aeropuerto más importante de vuelos internacionales de Canarias, afectado también. Y teníamos también afectados los aeropuertos de La Gomera y del Hierro. Entonces, muchos días ha habido que cerrar, sobre todo La Gomera y el Hierro, y evidentemente el espacio aéreo también de La Palma y el aeropuerto de La Palma. Entonces, esto es así. Entonces, el desvío hacia la zona noreste es por eso. Sí, buenas tardes. Bueno, primero dar las gracias a todos y sobre todo la exposición de esta mañana que fue buenísima. Dar las gracias lo primero y la exposición porque fue buenísima. Yo quiero no meternos en la emergencia, en la erupción. A mí me gustaría saber 2 cosas. ¿Cómo era la vida de la gente de La Palma antes de estallar todo esto? Es decir, ¿cómo era la vida? La vida en el sentido, las personas que estaban en La Palma tenían conciencia, porque una cosa que nos llamó aquí muchísimo la atención fue justamente el civismo, o sea, que en un segundo reaccionaran de esa manera, que se pusieran, digamos, a las órdenes de todo el mundo, que admitieran. Aquí en la península eso es como bastante más complicado. Lo vemos, por ejemplo, en cualquier fuego, que cuando es una cosa así, todo el mundo pretende ayudar, todo el mundo pretende tal, pero es más difícil, digamos, aceptar determinadas pautas. Entonces, pensábamos si allí ya había, digamos, una mentalización previa de dónde estaban viviendo, de que eso podría pasar en algún momento, si había imagino que no, pero alguna especie de simulacro previo de si eso pasaba en algún momento, cómo se haría, y después si hubo algún aviso, ya las personas expertas, por algún tipo de seísmo previo, de algo que hiciera pensar que la cosa iba a llegar a donde ha llegado, ¿no? Eso sería una pregunta. Y luego la otra con respecto a la UME, allí en la península estamos teniendo ahora, bueno, pues eso, Zamora, tal. ¿Qué hay que hacer para que se dote, para que se amplíe y para que haya más coordinación, para que si hace falta en Zamora o hace falta en Galicia o hace falta tal, haya más efectivos? ¿De quién depende eso? Lo hablo a nivel de pueblo, no lo hablo a nivel de altas esferas, ¿no? Sino ¿qué habría que hacer porque a veces hay justamente eso, pues el choque de no, los de tal lado hacia el lado, no, es que si van allí tienen que autorizar eso, lo local ¿qué habría que hacer? Y nada, gracias. Bueno, muchas gracias lo primero por las palabras que me ha dirigido, muy amable. Segundo, en Canarias vivíamos de espaldas a los volcanes.
no sé si Nemesio y Carmen estarán de acuerdo conmigo o querrán apostillar luego algo. De espaldas a los volcanes, exacto. Es más, el volcán, al principio, la gente se lo tomó un poco como el Teneguía. Y les voy a decir lo que pasó en el Teneguía. El Teneguía es un volcán que sale en cota muy baja, muy cercano al mar y no afecta a población. Entonces, los palmeros en el año 71 iban a merendar por la tarde a las inmediaciones del volcán, a ver el espectáculo, que era un espectáculo natural increíble. Pero no solo los palmeros, los gomeros todas las noches se asomaban a la costa de Agulo y de Vallehermoso a ver la lava que salía del volcán de La Palma, que se veía perfectamente desde La Gomera. Entonces, ¿qué es lo que creían los palmeros que iba a ser este volcán? Lo mismo, y que íbamos a ganar terreno al mar y por lo tanto se podían poner más plataneras. Esa es la sensación. Y eso es lo primero que hay que cambiar. O sea, lo primero que hay que cambiar en la sociedad canaria, no solo en La Palmera, es que vivimos entre volcanes y hay que decírselo a la gente y hay que decirle cómo mitigar los problemas que generan y que van a generar los volcanes. Y no hay más cáscaras que eso. En cuanto a que los ciudadanos han admitido las órdenes que se le daban, yo creo que la ciudadanía palmera es muy cívica, lo digo así de claro. Y eso lo he puesto de relieve, lo hemos puesto de relieve en todos los momentos cuando hemos dado comunicaciones para todo el mundo, que lo hemos hecho para todo el mundo. Muy cívica, y eso es de aplaudir. Pero ahora sabemos que tenemos volcanes que nos pueden hacer mucho daño y que después nos pueden devolver mucho, pero que nos pueden hacer mucho daño. Y hay que formar e informar a la población y a los intervinientes. Estábamos en ello, porque hubo un momento, Nemesio lo sabe y Carmen también, creo que el capitán también, que íbamos a hacer un simulacro precisamente justo cuando el COVID nos obligó y se iba a hacer en La Palma. O sea, la Dirección General de Seguridad de Emergencias tenía previsto esto, pero no pudimos hacerlo. Y evidentemente los avisos fueron surgiendo por parte de la comunidad científica, y dando clara muestra de que podía ocurrir lo que al final ocurrió. Y también pudimos intervenir, estuvo Nemesio también en Las Manchas, estuvo Stavros, estuve yo también, estuvimos hablando con la ciudadanía de qué es lo que podía ocurrir, sin saber qué iba a ocurrir al día siguiente, dando instrucciones de qué es lo que deberían tener preparado para poder salir en caso de necesidad de evacuación. Entonces, no puedo decir mucho más. Población cívica en general, no quiere decir que no haya algunas, en este caso no serían honrosas excepciones, que las hay, pero en general el pueblo palmero muy cívico y han acogido bien todas las indicaciones que se le han dado expresamente. Y luego, pues que tenemos que dar un vuelco total a todo el asunto de vivir de cara al volcán y no de espaldas al volcán. Gracias. Sí. Yo quería apostillar que realmente el caso de La Palma es un caso muy interesante porque había gente en La Palma, la gente mayor, que había vivido 2 erupciones antes. Habían vivido la del San Juan del 49, el Teneguía del 71 y era la tercera que habían vivido. O sea, había una conciencia. También sabían que después de cada erupción había habido un impacto social enorme y de hecho la gente se iba a Venezuela. O sea que los grandes movimientos de población intentaban suplir ese impacto económico tan fuerte de la erupción. Sin embargo, no convivían con los volcanes. Los volcanes se llamaban montañas. Montaña de la Laguna era un volcán. La ceniza es arena. O sea,
y aún ahora hay que hacer una labor porque que se está haciendo desde las administraciones, desde el mundo de la ciencia, porque en La Palma es la isla que tiene mayor probabilidad de albergar la siguiente erupción, simplemente por pura estadística. Y puede ser que sea así. Entonces es una isla en recuperación y tienen que saber que va a volver a ocurrir y que puede que lo vivan las mismas personas o parte de la población que ha vivido esta erupción. Entonces ahí hay que hacer una gran labor de las administraciones, las responsables primeras, de hacer todo lo que sean, todos los planes, todo lo que es educación, difusión y convivencia. Y también todo lo que es ayuda para que el daño no lo tenga que asumir la población. Tiene que saber que va a ocurrir otra vez y que hay unos mecanismos y que están preparados, que ya se sabe, ya sabemos de primera mano lo que es el destrozo de viviendas, el recubrimiento de lavas, pero también la pérdida emocional, la pérdida económica, la pérdida de futuro. Se sabe ya dónde hay que actuar y de hecho ya se están poniendo en marcha, ¿no?, las administraciones. Y hay un campo muy bonito, muy multidisciplinar que hacer a todas las escalas de administraciones, desde la más local hasta la más de Gobierno de Canarias, incluso más allá que el Gobierno de Canarias. Y luego una cosa interesante que pasa en los volcanes, que en eso tenemos suerte, es que antes de una erupción hay unas señales que a partir de un momento son muy claras y que te permiten científicamente anticiparte y usar ese tiempo, que pueden ser de meses, en el caso del Hierro y en el caso de La Palma fueron 8 días, que te da un tiempo para tomar unas medidas, para decir a la población, para adoptar, digamos, unos protocolos, para poner en marcha estos comités director. Esas señales tempranas, incluso en La Palma, fueron de años antes, desde el 2017 al 2022. Y ya, digamos, finales del 21, hasta el 22 al principio hubo unos enjambritos. Y ya en el 2021, ya me paso de año, y en el 2021 exactamente, en septiembre ya es cuando vinieron los 8 días, ¿no?, de señales clarísimas que ya era asociado, digamos, a la migración hacia la superficie. Pero las erupciones permiten anticiparse. Dejamos que conteste el capitán Esteban primero la segunda pregunta y luego Sí. Bueno, voy a intentar contestarte y si no me aproximo a lo que tú buscas, la replanteamos. La UME tiene una distribución geográfica a lo largo de la península, no solamente está en Madrid, tiene 5 batallones y cada batallón tiene una zona de responsabilidad. Por ejemplo, para no comentar los 5, que si no me alargaría mucho, bueno, pues el de Madrid lleva Comunidad de Madrid y Extremadura. En el caso de la erupción volcánica de La Palma era el 2º batallón, que tiene sede en Morón, pero tiene 2 destacamentos, que uno está en Los Rodeos y otro está en Gando, o sea, en Tenerife y en Gran Canaria. En la campaña de incendios forestales, ¿qué es lo que hacemos? Que bueno, se sigue, digamos, un planeamiento histórico y se ocupan ciertos destacamentos donde históricamente ha habido más incidencia de incendios forestales. Por ejemplo, el batallón que tenemos en León ocupa varios destacamentos en Galicia, donde antes de este verano, que está siendo un verano demencial, pues históricamente ha habido los incendios más importantes. Entonces, que nosotros preparados estamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como ha explicado Miguel Ángel en su presentación, hay varios niveles de alerta, hay varios niveles en la emergencia, y nosotros entramos a intervenir en un nivel 2 y cuando la comunidad autónoma, vía delegado de gobierno, Dirección General de Política de Defensa, Unidad Militar de Emergencias, solicita el despliegue de los medios de la Unidad Militar de Emergencias. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que a lo mejor hay veces que cuando ya desplegamos el incendio ha pasado de fase 1 a fase 2, está a lo mejor fuera de los límites de extinción, entonces lo que hay que hacer es perimetrarlo y esperar a que mejoren las condiciones para poder controlarlo.
Pero ese predespliegue, esa alerta temprana y despliegue adelantado que nosotros decimos, sí que lo tenemos, Entonces, yo ahí sí que veo a lo mejor que es más una decisión del cuándo activarnos e intervenir en ese incendio, de no a lo mejor que no estén los medios o en cantidad o en acomodo en el tiempo y en el espacio que estén preparados para esa intervención. Perdón, tenía por aquí a Eumenio. Estoy enchufado. No, ya has intervenido, Nemesio, ahora me tocaba a mí. Bueno, pues muchas gracias. Hace un momento cuando hablabais, empezasteis, la pregunta me surgió cuando empezabais a hablar del cierre de los aeropuertos. En algún momento de la erupción, y yo desde luego con Carmen sí lo he comentado, siempre recordábamos la erupción del 49 y cuando una colada se fue hacia el lado contrario. ¿Hasta qué punto estaba preparada la isla para un corte doble de la comunicación norte-sur o qué hay que hacer para una situación como esta? Que aunque yo he oído por ahí que sí, que estaba preparado todo, no sé si era tan cierto eso, que estaba preparado todo o era... No, yo voy a tratar de responder con sinceridad. No estamos preparados para todo. Es decir, yo no estoy preparado para que además de cortarme todas las comunicaciones entre el norte y el sur por el oeste, me las corten también por el este. O sea, me hacen la Pascua, por decirlo de alguna manera fina. No estamos preparados para eso. Lo que pasa, esta pregunta me la hizo una persona que estaba bastante enfadado con nosotros. Me la hizo en una reunión. ¿Tú te acuerdas, Nemesio? En una reunión en Fuencaliente. Entonces, se lo dije. Le dije, mire, yo no manejo el volcán, pero en el escaso potencial de que también tengamos un centro emisor, se dice así, centro emisor mejor que boca, ¿verdad? No, igual, vale. Bueno, pues una boca, que es más sencillo. En caso de tener una boca, como ya pasó en el 49, por el otro lado, y que nos cercenara la posibilidad de tener movimiento por carretera, al final podríamos terminar sacando a las personas que hubiera que sacar por barco. En el faro de Fuencaliente hay una zona en la que se puede atracar más o menos y se puede sacar a personal, que era lo que le preocupaba a esa persona. Claro, tendría que ser un espectáculo impresionante para tener que empezar también a evacuar gente del sur. Pero teníamos esa posibilidad. Pero no estamos preparados, porque realmente esa posibilidad lo que te obligaría es a ver con las navieras qué es lo que puedes desplazar, y luego tendrías que tener falúas, pequeñas barcas que hicieran el transporte hacia... Entonces todo eso no lo teníamos preparado en ese momento. No es difícil de hacer para un entramado de protección civil, y sobre todo teniendo en cuenta cómo funcionan las navieras en Canarias, que están a disposición lo que necesites. Yo he visto a una naviera en Canarias a las 4 de la mañana sacando a una persona que había que trasladar a Tenerife desde La Gomera, cuando no había avión ni había posibilidad de otra cosa. A las 4 o a las 3 de la mañana sacando por una persona un barco de capacidad para 1000 pasajeros. O sea que en esto no hay problema. Pero cuando me preguntáis, ¿estamos preparados? No, en ese momento no hubiéramos tardado mucho, pero lo hubiéramos solucionado de la forma en la que te digo. Y bueno, pues también le dije a esa persona, digo, hombre, es que ya lo único que me falta que me diga es que si se va a hundir el barco, que cómo podemos solucionarlo, ¿no? Bueno, pero esto es anecdótico. Gracias. A mí durante la erupción, como científica, me entró una duda con respecto a la comunicación que estábamos haciendo, y me entró la duda de si debía unificarse la información que proporcionábamos los científicos, estuviéramos o no en el PEVOLCA, que nosotros no estábamos, pero colaborábamos de cerca con vosotros,
Y bueno, pues algunos de nosotros lo hablamos, ¿no? Si habría que cambiar la manera de comunicar la información a la sociedad, a los medios de comunicación que nos demandaban, etcétera, etcétera. Quería saber un poco vuestra opinión ahora que ya ha pasado. El tema de comunicación es un tema muy complicado. En realidad está muy bien regulado en el PEVOLCA, en que hay un comité científico, por consenso hay un informe que se pasa al comité de dirección y que después de la sesión del comité de dirección forma la base para lo que es la rueda de prensa. Lo que pasa es que es una información consensuada diaria en la mañana y realmente a veces el volcán hacía muchas más cosas. El problema era cuando tenías que dar respuesta a la población entre rueda de prensa y rueda de prensa. Allí realmente te pillaba un poco y lo que había que ser es lo más sensato posible y lo más, digamos, fiel a tu grupo, y tu grupo era el comité científico. Tú te debías a toda esa información que, aunque no estuvieras en la reunión de científica, estábamos mano a mano, compañero con compañero, sabíamos lo que veíamos unos y otros, y realmente a veces lo importante no era dar una información, o sea, era una labor doble, era una labor de tranquilizar y de informar, y para eso necesitaba tener mucho consenso y un lenguaje muy preciso. De manera que no era cuestión de hacer ciencia, lo peor era cuando salía un científico que quería hacer ciencia. Y ese no es el momento de hacer ciencia. Para hacer ciencia están los papers. Eso es una cuestión, de nuevo, del plan de emergencias, porque a mí me consta que se atajaron muchas situaciones y que en esta erupción hubo muchísimo menos descontrol de lo que hubo, por ejemplo, en la erupción del Hierro. Pero es imposible, digamos, controlarlo todo. Y yo creo que la población sí llegó a saber quién era creíble, quién eran las fuentes oficiales y a quién debía creer. A mí me daba esa sensación. Pero la información hay que cuidarla mucho y realmente a lo mejor hay que mejorar la labor que se hizo todavía más. Sí, yo también, como continuación a lo que dice Carmen, primero, hay una información que proviene del comité científico que está absolutamente consensuada y que está traducida a román paladino, que es vital para que la gente que tiene que recibir esa información nos dé credibilidad a todos. Que sepa que hay gente que es científica que está detrás y que hay técnicos que están detrás. Eso es vital. Entonces, consenso. Muchas veces yo he estado en todos los comités científicos porque como director técnico tengo que estar, pero es que normalmente la declaración del comité científico tenía que estar terminada sobre las 12 de la mañana y llevábamos unas horas ya discutiendo. Y había días que nos daban la 1 menos cuarto, cuando a las 12:30 empezaba el comité de dirección y a las 2 teníamos que estar dando el parte del enfermo diario, ¿no? Entonces, esto no es sencillo. A veces ha habido discusión científica seria, sana, pero seria, ha habido discusión. Y al final se llega a un consenso que además a nosotros luego, al comité de dirección, nos permite construir nuestra declaración y salir a los medios y resultar creíbles, porque hay que darle la información al ciudadano. Esto creo que se ha hecho bien y no se sabía al principio si esto iba a funcionar. Estábamos en pruebas y al final ha funcionado. De hecho, se esperaba la salida nuestra todos los mediodías en la isla, en Canarias y en muchos sitios de la península. Que esto es así, no es que yo no quiero ponerme medallas, ya me han puesto alguna. Entonces, esto funcionó así y creo que ha funcionado bien. Creo que esto se puede también mejorar, claro que sí, todo es perfectible, pero creo que el ciudadano
esta emergencia la ha sentido como propia y sobre todo porque se ha puesto los medios para que la gente entienda lo que se le está contando. Sí, yo creo que ha funcionado muy bien y eso lo tengo claro, y creo que habéis hecho una labor de eso, de tranquilizar y de informar de una manera consensuada, seria, rigurosa, pero que se entienda a la vez muy buena. Mi duda va más allá, va más por el resto de los científicos, si de alguna manera, quizás en el momento que asumimos ir bajo el paraguas de alguna de las instituciones del PEVOLCA, firmando una responsabilidad, un compromiso, unas medidas de seguridad, quizá deberíamos también haber asumido la información que transmitimos, la comunicación. Quiero decir, voy un poco más allá y más de los que estábamos fuera, más que de los que formabais parte del PEVOLCA. Esa es mi reflexión. Puede ser, porque realmente a veces había un grueso de personal científico externo. Igual los medios, pues cuando se cansan de la misma cara buscan otra cara, o cuando tú no puedes atenderles cogen a la primera persona que le dice que sí, y es verdad que es algo que queda por regular. Os voy a poner un ejemplo, no voy a decir nombres. Hay un investigador que le hacen, los periodistas se meten en cualquier sitio y esto es probablemente su trabajo, pero a nosotros nos complica enormemente el trabajo, ¿no? Y a un determinado científico se le pregunta si ha corrido riesgo por realizar su actividad y el otro le responde, sí, he sufrido un riesgo enorme y tal. Esto inmediatamente tuve que llamar al responsable del grupo y decirle, mire, o sea, si hace usted declaraciones de este tipo, lo que no puede decir es que está en riesgo su vida, porque el responsable al final de que esté usted allí soy yo. Entonces, si usted tiene en riesgo su vida, yo estoy haciendo mi trabajo muy mal. Y no es así, porque usted no ha corrido ningún riesgo en ese punto, efectivamente. Y eso se acabó, pero hay que tener cuidado porque todo el buen trabajo que puedas estar haciendo se puede venir abajo con declaraciones de este tipo, ¿no? También tenía que decir que el periodismo ha funcionado muy bien en La Palma y que realmente había una selección de los canales de información ya desde los medios de comunicación excepcional, y que realmente ellos eran los primeros que discriminaban si la información era válida. Nos han ayudado muchísimo, yo creo, no solo a los científicos, a los gestores de la emergencia. El periodismo en La Palma yo creo que ha sido un gran apoyo. Sí, bueno, yo quería preguntar sobre una pregunta que han hecho antes, que me ha surgido una duda respecto a la UME. Has dicho que se activa cuando la comunidad autónoma lo pide, pero si es un evento, por ejemplo un incendio o cualquier evento, da igual, que afecta a varias comunidades, ¿solo actuaríais en la comunidad que lo ha pedido, o al ser un evento más global podéis actuar simplemente en el evento, aunque tengáis que ir a una comunidad que no lo ha pedido? Actuamos en la comunidad que lo ha pedido. Sí. Yo quería añadir... Sí, puntualizo a lo mejor para que entiendas el contexto. Es la comunidad autónoma quien a través de la delegación de gobierno solicita la activación de la unidad militar de emergencias. Nosotros estamos preparados, como le comenté a la compañera, tenemos destacamentos adelantados, tenemos secciones de intervención en alerta que están preparadas para salir en 1 hora, incluso menos, pero bueno, el tiempo límite es 1 hora. El problema es que hasta que no llega esa petición a través de nuestra Dirección General de Política de Defensa no podemos salir. No podemos salir. Yo quería comentar cosas que se han dicho. ¿Se me oye? Hacer unos comentarios cuando Miguel Ángel decía que vivíamos de espaldas, que es verdad, ¿no? Nos olvidamos de que vivimos en volcanes activos. A tu comentario decirte que yo creo que los científicos que estaban fuera del comité científico en general, cuando atendían un medio lo hiciste muy bien. Y yo creo que es bueno
que los científicos hablen libremente, pero lo hicieron con mucha responsabilidad, creo yo, en general, lo que no estaba ahí, porque ibais muy al reglón de lo que decía el comunicado científico del PEVOLCA, ¿no? Entiendo yo, aparte de que estabais también bajo el paraguas del IGN, del Involcán o de la Universidad de Laguna, con lo cual es que el guión, teníais que haber seguido el guión. Y yo creo que, salvo raras excepciones, yo creo que es bueno. O sea, y no solo hiciste un buen papel en el sentido de que yo estaría cansado de estar atendiendo los medios. Si nos repartimos todo el trabajo y hablamos la comunidad científica con una sola voz, con un solo contenido, pues eso es un síntoma de madurez muy importante. Con lo cual, el experimento de que entraran otros científicos que trabajaran bajo el paraguas de instituciones es la primera vez que se hace, O sea, y eso es un acierto de la gestión de la dirección de esta emergencia. Eso que vaya por delante. Hay una cosa que sí me gustaría a mí, y se lo dije al presidente Torres y al presidente Sánchez el 26 de diciembre. Después de Miguel Ángel Morcuende, ¿no? Merengón como ninguno, ¿no? Bueno, entonces, lo que está muy claro es que esta erupción tiene que marcar un antes y un después en la gestión científica y civil del riesgo volcánico. Yo le planteaba, yo creo que Miguel Ángel está adelante, bueno, esta mañana se lo he dicho a la ministra de Ciencia, que es necesario establecer una estrategia canaria para la reducción del riesgo volcánico, como hay una estrategia canaria para la lucha contra el cambio climático. Y Protección Civil somos todos, y esa estrategia canaria se tiene que elaborar por todos los sectores que todos vamos a jugar un papel en la gestión del riesgo volcánico, no solo las autoridades, los científicos, los expertos en emergencia, los periodistas y medios de comunicación. Nosotros con los periodistas en Canarias, en la Asociación de Prensa de Canarias, llevamos 2 cursos sobre volcanes y gestión de riesgo volcánico para intentar concienciarles que ellos son un importante vector de comunicación. Pero hablo de los empresarios turísticos también. O sea, todos tenemos que jugar un papel importante, todos tenemos que hacer un debate interno. O sea, pues a través de... Yo entiendo que esa estrategia tiene 3 pilares: conocimiento científico, participación, porque todos los sectores tienen que jugar un papel, y consenso, ¿no? Y bueno, yo espero que eso se haga, porque eso es lo más importante. Fíjense lo que digo yo, aparte de revisar el PEVOLCA, la jornada, la sociedad en su conjunto, porque todos somos protección civil, y tenemos distintas cuotas de responsabilidad, tenemos que hacer eso, pensando en luces largas, en luces cortas. Pero cuando hablo de luces largas y luces cortas, no hablo en tiempo, hablo en intensidad. O sea, a lo mejor esa estrategia canaria tendrá que elaborar acciones o puntos que tengan que ir a través de las cámaras legislativas después. Es que si no, y voy a hablar mal ahora mismo, no hemos aprendido un carajo de lo que ha ocurrido. Bueno, yo el asunto de la estrategia canaria es algo que, como lo tengo ya muy oído de Nemesio, pues no me extraña. O sea, lo que acaba de decir es la idea que tiene desde hace mucho tiempo Nemesio. A mí no me parece nada descabellado. Creo que tenemos estrategias en otros ámbitos. Tenemos una estrategia forestal que también está ahí, con un plan. En fin, yo creo que no es ninguna locura. Pero evidentemente este es un foro para amplificarlo, para decir que es necesario, pero claro, es que los poderes son los que tienen que ponerse en marcha. Si no, no hay posibilidad ninguna. Y lo que hay que hacer es aprovechar las jornadas estas para precisamente, si se ponen definitivamente en marcha las jornadas, para definitivamente amplificar lo que tú estás diciendo, seguir creando la conciencia de la necesidad y buscar la cooperación, como dices, con otros ámbitos, ¿no? Pero si no se mueven los parlamentos, en particular el Parlamento de Canarias y la Consejería de Emergencias del Gobierno de Canarias, no podemos poner nada en marcha.
Y, por supuesto, si no podemos hacerlo en Canarias, más difícil podrá ser a nivel nacional poder moverlo. Entonces, todo este tema va por ahí y yo lo único que puedo hacer es que si yo tengo alguna posibilidad, pues echar una mano en este sentido, como creo que lo haremos todos los que estamos aquí. Esto al final solo redunda en beneficio de la gestión de toda la emergencia y de la movilidad científica, vamos. Yo quería, en relación a lo que ha dicho Nemesio y Miguel Ángel, creo que La Palma ha cambiado mucho la sociedad y la administración. Se ha visto, después del COVID, se ha visto cómo la ciencia es útil para el servicio público. Yo creo que no ha habido jamás, el COVID ha sido un ejemplo, pero es que la gestión de La Palma lo ha sido también. Y yo creo que ha removido a todas las administraciones y desde luego ahora hay una oportunidad real. Hay una oportunidad y de hecho hay ya movimientos. Venimos Nemesio y yo de unas propuestas para aunar, coordinar ya transversalmente todas las administraciones para crear, digamos, unos entes robustos en Canarias, porque es ahí donde hay que trabajar, para Canarias. Y yo creo que eso ha sido gracias a La Palma. Sin La Palma habría sido mucho más complicado. Entonces, creo que ahora la sociedad da un valor a la ciencia y ve muy claro que la coordinación científica, en el caso de la volcanología, es multidisciplinar, no hay uno solo que lo abarque todo. Es que hemos visto desde la actuación encolada a la gente que tiene redes de vigilancia, a la gente que vuela drones. Bueno, es realmente, es que no hay una institución que lo abarque todo, es la suma de todas las instituciones, más luego la suma de esos apoyos internacionales de colaboración nacional e internacional. Esa es la herramienta y va a ser la solución. Y yo creo que hay una sensibilidad ahora especial y es el momento. ¿Más preguntas? Simplemente decirte, Miguel Ángel, que la estrategia canaria para la reducción del volcánico la podemos llamar la estrategia española para la reducción del volcánico, porque el río volcánico solo hay en Canarias. O sea, que no te preocupes por eso. También estoy de acuerdo contigo. Yo sí que a lo mejor quería volver un poquito atrás de cuando hemos empezado hace un rato y hacer otra reflexión que se une un poco con varias de las cosas que han salido, y es pensando en la próxima. Porque aquí yo creo que hay una cosa clara, que la pregunta no es si va a haber una erupción en Canarias, la pregunta es cuándo, porque la va a haber. Entonces, y quizás una pregunta así para los tres, sobre todo pensando en, bueno, foco tecnología, foco ciencia, foco interacción, ciencia, tecnología en la gestión. Y empiezo yo. ¿Qué podríamos mejorar? En nuestro caso, yo tengo que reconocer que llegamos allí, no llevábamos ni un casco. Ya no te digo una máscara de gas, saber qué teníamos que hacer, etcétera. Nemesio ha comentado antes algo también, por ejemplo, respecto a la UME y los gases. Yo he dado clases en la Escuela Nacional de Protección Civil, 3 años de riesgo volcánico, y siempre he tenido alumnos de la UME. Pero es verdad que a lo mejor más formación específica en gases volcánicos. Bueno, yo lo que lanzaría es que quizá nos hace falta prepararnos mejor desde el punto de vista científico, técnico y de medidas de protección también a los científicos. Lo que querría era que cada uno en vuestro ámbito quizá me comentarais un poquito qué se os ha quedado, qué creéis, qué os gustaría que se hiciera en este campo para la próxima, cara al futuro. Bueno, pues como dijo Miguel Ángel, nosotros anualmente hacemos un ejercicio conjunto combinado donde intervienen varios organismos que se dedican a las emergencias, intervienen también los 3 ejércitos, tierra, aire, armada.
Y en el 2020, curiosamente, trataba de un riesgo volcánico y bueno, pues íbamos a desplegar primeramente en la isla de Tenerife, ¿no? Y bueno, sí es verdad que digamos nuestra actividad en lo que es la instrucción y adiestramiento había estado focalizada a los riesgos más comunes a los que nos enfrentamos: incendios forestales, inundaciones, grandes nevadas, terremotos como fue el de Lorca. Y es verdad que el riesgo volcánico estaba un poquito aparcado, porque como han comentado mis compañeros, bueno, pues no había esa conciencia, ¿no?, de que la última erupción se remontaba al 71 y bueno, pues la veíamos, y sobre todo nosotros que somos más o menos el personal de la UME relativamente joven, como ya he dicho, se creó en el 2005, pues era un riesgo en el que no estábamos lo suficientemente ya no concienciados, sino también formados, ¿no? Entonces yo creo que un aspecto a mejorar y que ahora vamos a tener en cuenta, por supuesto, es bueno, pues incluir este riesgo, ya no solo en mi grupo, que es el grupo especializado, que sí que ya nos hemos enfrentado al riesgo químico en alguna intervención, sino para el resto de miembros de la Unidad Militar de Emergencias. Entonces, el hecho de que en el día a día nos enfrentemos a un riesgo natural, como puede ser una erupción volcánica, yo creo que a partir de ahora lo vamos a tener más en cuenta. Bueno, yo ya lo he dicho esta mañana, ¿no? Yo creo que hay que mejorar enormemente en formación y en información. O sea, la ciudadanía tiene que ser consciente de lo que hay, tiene que saber cómo puede mitigar el riesgo, cómo trabajar en su proceso de autoprotección frente a la vulnerabilidad, tiene que saber los protocolos que se mueven y los procedimientos operativos para la emergencia. Eso obliga sobre todo a trabajar en colegios, en institutos, en asociaciones de vecinos, y todo esto hay que hacerlo, pero no solamente con los vecinos, hay que trabajar con los grupos intervinientes para mejorar las capacidades de estos grupos intervinientes, para limar asperezas, para no friccionar y para que todo fluya. Y eso, por mucho que lo hayamos hecho mejor o peor, que no lo voy a catalogar, eso es perfectible siempre, y en eso hay que estar trabajando. Y esto es echarle horas, hay que seguir echándole horas, y las administraciones tienen que entenderlo y tienen que propiciarlo. Entonces, en esto queda mucho trabajo por hacer, porque al final, pues, los árboles no nos dejan ver el bosque. Entonces, esa es la situación. Pero tenemos que incidir permanentemente, ser un poco martillos pilones, yo lo recomiendo, ¿eh? Ahí está Carmen y ahí está Nemesio, que son martillos pilones, así que no hay problema. Bueno, yo por mi parte he hecho mucho a faltar en base a todo lo que he aprendido y espero siga aprendiendo. Y tenemos identificadas claras deficiencias. Primero, en el operativo, pues todo lo que era autoprotección, porque ni estaba regulado, como dije, ni había nada que lo pudieras leer, ¿no? Pero aparte de eso, creo que nosotros tenemos que mejorar en lo que es el conocimiento del fenómeno. Por ejemplo, yo he echado mucho en falta, no teníamos un conocimiento previo de la estructura. Para saber qué puedes esperar, tienes que saber, digamos, qué tipo de magma te viene, dónde puede residir y cuánto tiempo. Ese conocimiento de los magmas potenciales que te podían salir habría servido de mucho. ¿Qué más cosas? Pues nos faltaba, que lo vamos a ir desarrollando, todo lo que es el modelado. Necesitamos trabajar mucho. Tenemos una base de datos brutal, abismal, ahora mismo, que va a dar ciencia en los próximos 10-15 años. Y va a permitir hacer modelos empíricos de finalización de erupción, de migración a la superficie, de identificación de parámetros para hacer pronóstico. Yo he echado en falta esas herramientas, por ejemplo, de pronóstico, que había unas teóricas que nosotros las teníamos, pero que no llegaban a funcionar muy bien. Hemos sufrido mucho con la eterna pregunta de ¿cuándo se va a finalizar?
y intentábamos todos hacer la ciencia que podíamos, pero nos hemos quedado muy lejos de poderla contestar cuando seguro que trabajando unos años vamos a lograr tener más claro. Pero mucho más cerca que hace 10 años. Sí, mucho más. Por ejemplo, también he echado en falta lo que es el conocimiento en tiempo real de la petrología que salía. Tú tienes que interpretar la dinámica eruptiva en base a lo que sale y se pasaban meses sin tener el primer resultado. Tenemos que poner los laboratorios al servicio de la emergencia también. Porque es que si no sabes lo que sale, no sabes qué puede pasar mañana. Entonces hay muchísimos aspectos, el aspecto petrológico, el aspecto de modelado, el aspecto del conocimiento del medio. No teníamos muy claro cómo interpretar pues, esa sismicidad intermedia y la sismicidad profunda, pero esto es justo nuestro trabajo de los próximos años, de las instituciones que hemos estado allí, más de todo el que vaya a acceder a estos datos, porque hay datos en todas partes. Hay datos en abierto, hay datos desde satélite, realmente hay ya una producción. Nemesio y yo estuvimos en la EU, hubo un día entero, una sesión solamente para La Palma, y había contribuciones extranjeras increíbles, algunos con nosotros, con alguien del grupo, y otros no. O sea que realmente creo que esta erupción nos ha regalado unos datos cogidos desde todas las perspectivas del mundo y que ahora hay que trabajar. Pero yo creo que sí hemos tenido grandes lagunas que no nos permitían la interpretación de la dinámica. Por supuesto, contaba contigo. Hay una cosa que yo recuerdo, un oficial enlace de la UME, hace unos 12 años, el teniente coronel Jordi Serra, no sé dónde está ahora mismo, pero era un tío, como todos ustedes, muy cabal. Y hay una cosa que yo siempre les decía, y yo creo que Carmen también va a entender un poco este mensaje. Una de las cosas que tenemos que hacer es trabajar en otras emergencias fuera, porque no podemos esperar a que haya una emergencia esta aquí. O sea, la UME ganaría muchísimo. Yo no sé el aspecto militar, cómo les puede afectar vuestro movimiento en trabajar en otro país, pero que ustedes se entrenen en emergencia volcánica fuera de España, eso es un plus para España. Y que el IGN, o quien se dedique, no hay penachos volcánicos en Canarias. El Instituto Volcanológico de Canarias tenía recursos humanos y técnicos para medir la emisión de dióxido de azufre. ¿Por qué? Porque hemos hecho eso en otros volcanes. Entonces, ahí está el quid de la cuestión. No podemos estar esperando a estar en la oficina preparándonos para la próxima erupción. Tenemos que ir a donde hay volcanes en erupción y colaborar y meter el hocico ahí dentro. Perdona no. Por si querías decir algo. Bueno, la Dirección General de Protección Civil del Gobierno de España tiene ya una serie de expertos, abrió una lista para poder apuntarte como experto para moverse en todas las emergencias a nivel internacional. El mecanismo, efectivamente. Entonces, por ahí es por donde van los tiros y yo creo que al final por ahí también terminarán metiendo a la UME. Pero tienes razón, es un plus para España. Es como la gente que hemos tenido en Bosnia, que al final lo que hacen es dignificar a nuestro país. Es una labor fantástica en este aspecto, ¿no? Entonces, bueno, claro que estoy de acuerdo también con eso. Es otra medida buenísima para seguir exportando calidad en gestión de emergencia, que es al final a lo que tendemos todos, a hacer esa calidad en el trabajo y mejorar y mitigar. Sí, yo era... en relación con lo que decías hace un momentito, de que cada vez vamos a conocer mejor el proceso y que lo intentaremos entender y cada vez lo entenderemos mejor y sabremos con más precisión cuándo acaba, etcétera, etcétera. Yo creo que no se debe transmitir a la sociedad que sabemos todo. Es decir, al final acaban exigiendo que por qué dijiste el martes y fue el miércoles por la mañana. Es decir, que
que siempre vamos a manejar, que es un proceso natural y que no se da un pitido para que empiece una erupción ni un pitido para que acabe una erupción. Es decir, porque la sociedad tiene una tendencia a exigirlo. Y no solo a exigirlo, sino a llevarte a un abogado para demandarte, ¿no? Entonces, cuanto mejor lo conozcamos, mejor, pero no crear falsas expectativas desde mi punto de vista. Yo quería decir que es totalmente cierto, e incluso en la ciencia que está más adelantada en el pronóstico, que es la meteorología, realmente cuando dicen que va a llover en un sitio y no llueve, es que ni siquiera... Y es porque creo que no se ha dicho, a veces la naturaleza tiene un aspecto caótico intrínseco. Entonces, no solamente es por falta de modelado, como he dicho yo que también, o falta de conocimiento, es que hay veces que no hay manera de modelar un fenómeno, y el fenómeno volcánico es tan complejo, hay tantos, digamos, parámetros que pueden afectar la evolución temporal, que realmente lo que tenemos que ser es humildes y empezar desde el principio con el término de imprecisión o de incertidumbre. O sea, realmente a veces el problema es que cuando tienes que explicar muy claramente las cosas te vuelves un poco determinista, y no podemos ser deterministas. Tenemos que decir que la naturaleza, la incertidumbre es enorme y el desconocimiento es enorme, tanto que a veces no sabemos lo que no sabemos, y si solamente dices lo que sabes, parece que sabes más de lo que realmente sabes. Y en el fenómeno volcánico yo lo que veo es que la incertidumbre es muy grande, es enorme, porque la cantidad de parámetros que tienes que modelizar con datos a priori es enorme. Por lo menos en la meteorología tú con un globo sonda vas dando valores reales y luego pones un modelo matemático a correr, pero eso no lo puedes hacer hacia abajo. Hay una heterogeneidad enorme, hay mezclas de magmas, hay magmas residiendo desde hace cientos de años y nuevas aportaciones, y luego hay esa cosa un poco caótica e indeterminada que desde la misma situación de inicio puede diverger la evolución en un momento o en otra. Entonces creo que lo tenemos muy difícil y la única solución es ser humildes y contar lo más cercano a lo posible en lo que sabes. Quedarte más bien por debajo de lo que sabes que intentar aparentar de más. Eugenio ha dicho una cosa muy importante, ligado a lo que tú dices, de que el ratio vanidad-inteligencia sea menor de 1. Si no tenemos un problema, o sea, hay que ser humilde. Miguel Ángel Porpuente sabe muy bien la noche que hablamos en el terreno de lucha de las manchas. Cuando hablamos a la opinión pública, yo les dije, estamos aquí para hacer un servicio a la ciudadanía, pero ojo al parche, nos podemos equivocar, acepten que nos podemos equivocar. Eso lo remarqué. Y va en la línea de lo que ha dicho Eugenio, y va en la línea de ser humildes. Porque realmente tenemos muchas variables que no controlamos. Claro, es que incluso eso, realmente cuando hablas con protecciones civiles que tú has estado, y tú también, Miguel Ángel, por ejemplo, con la italiana, pues es realmente cuando tú modelas a corto plazo es bastante fácil hacer un modelo. Pero cuando ya no son horas, si no es un par de días o una semana, es dificilísimo. Quiere decirse, sabemos que si esperamos a último momento vamos a ser más precisos, pero nosotros tenemos que dar la información con suficiente tiempo para poder actuar. Y es otra de las cosas que en general se nos puede volver en contra. La dificultad de este trabajo es el tiempo nuestro y el tiempo que necesita Protección Civil para mitigar. Y eso es muy interesante. Cuanto más cerca del fenómeno, más precisos vamos a poder ser, pero menos tiempo va a haber para tomar medidas. Y cuanto más alejados, y a veces alejados son 6 horas, dependiendo lo acelerado que vaya el proceso, 6 horas son muchas horas. Media hora es, cuando está acelerado, a lo mejor puedes saber algo. Entonces realmente es de una complejidad y a la vez, o sea, hay que trabajar conjuntamente, tienes que trabajar
todo, o sea, lo que tú puedes saber, inferir y lo que se puede hacer en ese tiempo y con esa información. Es una cosa muy interesante. Muchos nos quedamos impresionados por la condena de Franco Barre. Ya. Que viene juez y que condena por no haber afectado el terremoto. Fíjense ustedes, lo pongo sobre la mesa, si en vez de surgir el volcán donde surgió, surge en medio de las viviendas que no habíamos evacuado. Y podía haber sido. Sí, porque realmente la primera información de coordenadas que teníamos venía de la modelización del centro de presión de deformaciones. Y el centro de presión de deformaciones asciende y se mueve lateralmente en horas. Y se mueve lo suficiente para estar desde donde estaba más al sur en Las Manchas a estar a un lado del paso en el Paraíso. Y lo hace en horas. Y teníamos datos, pero realmente no sabíamos, a última hora sabemos que la migración no es vertical, es lateral. Y en términos de horas, en el Hierro hizo una migración de la base del Mojo a superficie, lateralmente, y en La Palma también, del orden de kilómetros. ¿Alguna preguntita más? ¿Nos queda tiempo para una más? Pues entonces quizá vamos a dejar descansar a las tres personas y como dice Eumenio, el tiempo es que cerréis vosotros, unos minutos para cada uno para lo que queráis. Bueno, pues yo desde el punto de vista de la unidad militar de emergencia, pues simplemente remarcar que la operación de erupción volcánica de La Palma pues ha supuesto un antes y un después, ¿no? Porque ha sido, junto con la operación Balmis, que es como la denominamos nosotros a la intervención en COVID, ha sido la emergencia más importante a la que nos hemos hecho frente. Y desde luego nosotros llamamos en la jerga militar lecciones aprendidas, ¿no? A todo lo que se puede mejorar de cara a un futuro, a una futura intervención en este tipo de riesgo como es el riesgo volcánico. Y desde luego es un reto al que nos enfrentamos. Yo creo que la intervención desde nuestro punto de vista fue muy fructífera. Yo creo que se alcanzaron los objetivos y nosotros siempre nos movemos en el ámbito de las 0 bajas y en este caso, bueno, pues casi lo conseguimos. Tuvimos nada más que un fallecido y eso yo creo que nos da un ápice y un índice del éxito de la intervención en la emergencia. Voy a seguir. Bueno, simplemente decirle al capitán Esteban que no lo cuente como víctima, porque esa víctima no es consecuencia del volcán, no es consecuencia de la gestión del volcán, ni mucho menos. Es otra cosa totalmente distinta y, por lo tanto, hay que decirlo, el volcán tiene 0 víctimas. Esa víctima es otra historia. Es un principio de falta de responsabilidad de un individuo. Lo voy a decir así de claro. No sé si debería decirlo, pero bueno, es así. No es de la gestión de la emergencia. La gestión de la emergencia había puesto el protocolo y el procedimiento debido para que no hubiera accidente. Y ya está, no voy a seguir al respecto. Entonces yo creo que se tienen que quedar ustedes con la tranquilidad de que no hemos tenido víctimas en la emergencia. Y después, miren, yo estaba terminando mi vida profesional, mi vida de experto en protección civil o en emergencia. No me gusta ponerme apellidos de este tipo. Pero bueno, estaba terminando mi vida y para mí ha sido una emergencia absolutamente nueva, una emergencia dura,
difícil, en ámbitos que no dominaba y con personas que no conocía. Personalmente he aprendido una enormidad. Tengo que decirles que he disfrutado, a pesar de todos los problemas que he tenido como director técnico, he disfrutado. Porque he aprendido mucho, porque he conocido gente con enormes capacidades que me han enseñado mucho y por lo tanto he sido feliz. O sea, lo digo así de claro. A veces los caminos del Señor son insondables, pero es así. He aprendido mucho y para mí eso es muy importante, porque para mí aprender es algo que quiero hacer cada día y lo he hecho. Y lo que yo aprendo se puede volcar después en beneficio de otros colectivos. Y por eso es muy importante también para mí. Entonces, espero no estar en otra emergencia de este tipo, pero si tengo que estar, pues estaré. Porque bueno, voy a decirlo en vulgar, me va la marcha. Así de claro. Y bueno, pues he disfrutado con todas las personas que he tenido en mi entorno, que han sido muchas, y he crecido como persona y como profesional. Así que no se me puede dar más, se me da mucho. Bueno, pero eso va en... Le va la marcha. Bueno, pues yo desde mi parte voy en la línea. A mí también me va la marcha. Tengo que decir que ha sido lo más espectacular, lo más impresionante que nos ha pasado como grupo, como institución que trabajar en una emergencia. No hay nada que te haga aprender más de más cosas y que también estoy de acuerdo con Miguel Ángel, te hace mejorar mucho como ser humano. Yo ahora mismo tengo una admiración infinita, por ejemplo, al Gobierno de Canarias, a cada uno de ellos, Miguel Ángel especialmente, pero a todos ellos. O sea, reconozco qué bien lo han hecho. Tengo una admiración infinita a todos mis compañeros del Comité Científico, que aquí hay dos instituciones, está el IGME y está Involcan. Yo los admiro y les agradezco todo lo bien que nos hemos tratado, todo lo que me han enseñado, todo lo que nos hemos ayudado unos a otros. Creo que hemos sido un ejemplo de trabajo de verdad, codo a codo, con humildad y pasando los mismos problemas y yo creo que de verdad es admirable. Y luego admiro muchísimo a la población. O sea, el aspecto humano es infinito, cómo se portaban, cómo gente que perdía las casas te daba las gracias. Y en Navidad que estábamos allí te traía un regalito. No estábamos preparados para eso. Yo ha sido el impacto mayor. Y luego al final le tengo que dar gracias al volcán también, porque es verdad lo que dice Nemesio, puedes ir a aprender a otros volcanes, pero la implicación de estar dentro de la gestión, esto no se aprende cuando vas a ningún lado. Que yo he ido también, no como Nemesio, pero yo he estado en Italia, en Islandia, pero esto día a día, de noche de día, esto es lo que realmente nos ha hecho mejorar. Y, por ejemplo, el sentimiento de que con tus compañeros de otras instituciones tienes la oportunidad de crear algo de futuro, la tenemos gracias a todos esos días, a esos 85 días más los 8 días precedentes de vivir 24 horas prácticamente juntos. Y yo creo que esto es una gran oportunidad, creo que va a ser real, se va a mejorar lo que es la gestión del riesgo canario en Canarias. Creo que estamos preparados gracias a esta erupción.